Hermanos, muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer y un gozo estar nuevamente delante de ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Y en este día, hermanos, ponga un oído atento, un corazón dispuesto a escuchar el mensaje que Dios nos trae el día de hoy a través de su palabra. Hermanos, vayamos pues al libro de Santiago, Santiago 5, capítulo 5, versículos 7 al 11. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Santiago 5, versículos del 7 al 11. Amén, hermanos, que lo tenga listo, diga amén. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos las gracias porque estamos congregados aquí como hermanos, alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, tú sabes que venimos con un corazón afligido, lleno de pruebas, lleno de adversidades, de dificultades. Señor, ayúdanos, Padre, a tener paciencia a través de todas estas pruebas que tú nos traes a nuestra vida. Padre, permítanos tener un corazón firme en la fe y perseverar cada día en las pruebas que tú nos pones. Señor, enséñanos todo esto hasta el día de tu venida. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las frases célebres de Hudson Taylor, un misionero cristiano, el cual es reconocido por su inmensa paciencia y dedicación al Evangelio en el pueblo de China, fue la siguiente: lo que tengo que evitar es la impaciencia por esperar su tiempo. Taylor dedicó a predicar el Evangelio en China durante el siglo XIX, donde pasó más de 50 años sirviendo, a menudo enfrentando grandes desafíos y adversidades. Taylor, hermanos, desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo en China. Fue pionero en adaptar la misión al contexto local, mientras que otros misioneros que iban a China iban con la intención de influenciar con su cultura. Taylor y sus colaboradores cambiaron de enfoque. Él adoptó la cultura de China. Él adoptó su vestimenta, su idioma, sus costumbres. Hermanos, esto rompió las barreras culturales del pueblo de China. Fue de gran aceptación para ellos. Esto permitió que el Evangelio llegara hacia aquellas provincias en las cuales no se había predicado antes. Taylor pasó en China plantando iglesias y compartiendo el Evangelio, pero sus resultados no fueron de inmediatos. Durante los primeros años fueron muy pocos los convertidos. Además, él experimentó numerosas dificultades, como el fallecimiento de su esposa, de varios de sus hijos, enfermedades, guerras civiles en China, la resistencia al Evangelio. Además, aquellos colaboradores de Europa que él tenía no estaban de acuerdo con él por estos métodos de adoptar la cultura. También, hermanos, fue fuertemente criticado, pues él no dependía de un apoyo económico fijo. Él dependía de la total provisión de Dios. A pesar de estos desafíos, él mantuvo siempre su esperanza, pues él mismo dijo en esta frase: si el Señor viene pronto, ¿no es este un motivo muy práctico para un mayor esfuerzo misionero? No conozco ningún otro motivo
que me haya resultado tan estimulante. Esta esperanza lo impulsó a seguir adelante a pesar de todas estas pruebas. Su grandeza de ánimo y su perseverancia sostenida por la fe en que Dios estaba obrando. Taylor, hermanos, esperaba pacientemente el tiempo perfecto de Dios para ver los resultados de su trabajo en China. Hermanos, Taylor vivió una esperanza firme en la promesa de su venida. Y es el título del mensaje del día de hoy, una esperanza firme en la promesa de su venida. Ahora, hermanos, aquí el apóstol Santiago, por medio, ahí en el versículo número 7, por medio del conector, por tanto, primeramente nos indica una consecuencia directa de los versículos anteriores. Vemos ahí capítulo 5, versículos del 1 al 6. Aquí, hermanos, el apóstol Santiago nos relata que muchos de los cristianos, especialmente los pobres, estaban padeciendo numerosas adversidades, como la persecución a causa del Evangelio de Cristo, las dificultades económicas por opresión de los ricos. Hermanos, en aquel tiempo había una gran diferencia entre ser rico y ser pobre. No había una clase media como el día de hoy. Ahora el apóstol Santiago aquí le deja una gran advertencia a aquellos ricos que eran injustos, ávaros. Estos ricos explotaban a los trabajadores para enriquecerse, para vivir una vida vivían ellos, hermanos, una vida de placer y de lujos. Estos ricos defraudaron al pobre con su salario, le quitaron toda su subsistencia, lo afligieron hasta morir de hambre o de enfermedad. Hermanos, y el clamor de estos pobres ha llegado hasta Dios, el cual traerá esperanza y justicia hacia estos oprimidos y juicio a los opresores. Ahora Santiago aquí en el pasaje del día de hoy, a la luz de estas circunstancias de estos pobres que estaban siendo afligidos a causa de los ricos, a nosotros como cristianos también nos exhorta, puesto que estamos siendo oprimidos, nos exhorta que estamos esperando que Dios actuara a nuestro favor. Hermanos, en el mensaje del día de hoy, primeramente vamos a ver esas demandas que el apóstol Santiago nos deja en la espera de la venida del Señor. Luego vamos a ver esas demandas, la recompensa que vamos a tener a través de esas demandas si cumplimos dichas ordenanzas. Aquí, hermanos, en el versículo número 7, el apóstol Santiago menciona la primera demanda. Dice, ahí versículo 7, lo vamos a leer: por tanto, hermanos, sed paciente hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8, sed también vosotros pacientes. Aquí vemos que el apóstol Santiago nos deja la primera demanda en la espera de la venida del Señor. Nos dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Aquí la palabra paciencia en el idioma original griego es makrotsumeo y se traduce como longanimidad o de ser de ánimo largo. Pero ve aquí el apóstol Santiago es muy práctico en su enseñanza. Nos deja saber cómo se ve esa paciencia a través de esta pequeña metáfora del labrador. Nos dice el apóstol Santiago que el labrador primeramente espera por esas lluvias tempranas. Esas lluvias tempranas van a caer en su campo. Ahora el labrador prepara su tierra, siembra su semillita y nuevamente empieza a esperar por aquellas lluvias tardías. Aquellas lluvias tardías, hermanos, van a caer para que su preciado fruto madure y él pueda levantar su cosecha. Vemos que este labrador no tiene control ni por las lluvias, no tiene control por el crecimiento de las plantas. El labrador, hermanos, espera con una grandeza de ánimo a que esas lluvias caigan. Confía en que su preciado fruto va a crecer. Por un periodo del tiempo, hermanos, él espera pacientemente hasta una meta, esa meta cuando las lluvias caigan y él pueda levantar su cosecha. Hermanos, este
esta virtud de la paciencia la hemos recibido nosotros los cristianos como una virtud por parte del Espíritu Santo. Vemos ahí en Gálatas 5:22, nos dice los frutos del Espíritu Santo, y ahí está la paciencia, la longanimidad. Esta virtud se atribuye tanto a nosotros como cristianos como a Dios, pues soporta toda clase de injusticias por parte de los opresores. Hermanos, la Biblia profetizó, hermanos, también sobre aquel ejemplo de paciencia que tenemos nosotros como cristianos. Aquel siervo sufrido que habla el profeta Isaías. Vayamos a Isaías 53:7. Aquel siervo que vino y por excelencia mostró esta paciencia. Isaías 53:7. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Deja un poco más claro este versículo, Nueva Versión Internacional. Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Hermanos, Cristo, en el periodo de tiempo que Él vino a este mundo, vemos que Él fue rechazado por su propio pueblo. Vemos que Él fue traicionado por uno de sus discípulos. Él fue arrestado, fue inculpado injustamente, hermanos. Él fue golpeado y vemos cómo el Señor Jesucristo no se defendió, no actuó con ira, sino que Él soportó con una gran paciencia frente a todos estos opositores y opresores. Y Él mantuvo siempre la esperanza en aquella meta, hermanos, por la cual había venido. Allí en Hechos 26:23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y en Mateo 20:28, Nueva Versión Internacional, dice así: para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Señor Jesucristo vino por ese periodo de tiempo, sufrió todas estas penalidades por aquella meta por la cual había venido. Vino el Señor para morir por nuestros pecados y resucitar para traernos la salvación. Él es el gran ejemplo de excelencia que tenemos como paciencia. Hermanos, nosotros como cristianos también debemos de reflejar esa virtud en nuestra vida diaria con la misma grandeza de ánimo como el Señor Jesucristo, para soportar toda clase de injusticias. Y ahí en Lucas 6:22, vayamos a Lucas 6:22. Hermanos, aquí, libro de Lucas, vamos a ver como cristianos que vamos a soportar toda clase de injusticia. Dice su palabra: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, en este periodo de tiempo, cuando estemos aquí en vida, enfrentaremos aflicciones, rechazos, burlas cuando vayamos a proclamar el Evangelio. Las personas que están a nuestro alrededor incluso nos van a rechazar, se van a apartar de nosotros cuando reflejemos esas virtudes de Cristo en nuestra vida. Y sí, estas circunstancias son lamentables, que hasta nuestra propia familia nos rechace, se aparte de nosotros a causa del Evangelio. Pero vea el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, todo lo que Él soportó en la cruz del Calvario, con una grandeza de ánimo para darnos la salvación. También nosotros los cristianos debemos a pesar de estas dificultades, debemos, hermanos, de vivir durante este periodo de tiempo que no sabemos, hermanos, cuánto tiempo vamos a aguantar estas injusticias, pero sí sabemos la meta, hasta la venida del Señor. A modo de ejemplo, veamos un estudiante, hermanos, un estudiante que quiere cursar una carrera de universidad o un instituto bíblico. El estudiante se inscribe con mucho ánimo, con una grandeza de ánimo a cursar esa carrera. Vemos que va a ser un proceso largo y este estudiante sabe que va a enfrentar dificultades, pruebas, desafíos. El estudiante, hermano, no puede adelantar los resultados y obtener
esa recompensa, el título de inmediato. Él tiene que esperar pacientemente y con una constancia trabajar para obtener esos resultados. Así también nosotros, hermanos, como cristianos, como dijo el apóstol Pablo, vivimos en una carrera en este mundo. Vamos a enfrentar pruebas, dificultades, desafíos por un periodo de tiempo que no lo sabemos cuánto, pero sí la meta de esa carrera hasta la venida del Señor, y debemos demostrar esa misma paciencia, esa grandeza de ánimo como el Señor Jesucristo. Querido oyente, que usted no es salvo, mire lo que la Biblia dice acerca de esa paciencia de Dios para con usted. Ahí en Salmos 86:15 nos dice así el salmista: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Aunque el hombre, hermanos, continúa viviendo en pecado y pese a múltiples advertencias por parte de Dios, en vez de que Dios venga con un juicio inmediato, nos dice aquí que Él es paciente, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Veamos cuál es la razón por la que el Señor no trae juicio inmediato. Ahí en 2 de Pedro 3:9, vayamos a 2 de Pedro 3:9. Aquí el apóstol Pedro nos va a decir la razón por la que Dios es paciente para con los pecadores. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea aquí porque Dios es paciente para con usted, querido visitante oyente que no es salvo, para que usted no perezca en esa condenación eterna, sino que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo usted sea salvo. Como dice Juan 3:36, nueva traducción viviente: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Querido visitante oyente, solo a través de la fe en el Señor Jesucristo usted va a estar a salvo de esa condenación. Ahora, hermanos, durante la espera del regreso de Cristo enfrentaremos desafíos que nos harán desanimar y hasta dudar a veces. Y ahora el apóstol Santiago nos deja la segunda demanda. Ahí versículo número 8, continuando en el pasaje, dice: fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nos dice: fortaleced vuestros corazones. Hermanos, no sabemos cuándo será la venida del Señor, como dice la Biblia en Marcos 13:32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En la espera de ese tiempo, hermano, no debemos de perder el ánimo ante estas circunstancias difíciles, sino afirmar nuestros corazones en la fe. Vayamos ahí a Salmos 27:14. Aquí el salmista nos enseña cómo debemos de afirmar nuestros corazones en la espera de la venida del Señor. Salmos 27:14. Ahí en Salmos 27:14 la palabra de Dios dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí, hermanos, el salmista por experiencia propia nos dice cómo debemos de esperar al Señor. Debemos de afirmar nuestros corazones. Damos el ejemplo de David. David, hermanos, había sido ungido desde una muy temprana edad. Él esperó un periodo de largo tiempo para ser el rey de Israel. Vemos cuando David, por mano poderosa de Dios, derrotó a Goliat e hizo numerosas hazañas, y cómo el pueblo de Israel elogiaba esas hazañas. Pero del otro lado vemos al rey Saúl. Fue creciendo una envidia en su corazón, porque el rey David ahora era más cercano a Dios. Vemos cómo esa envidia fue creciendo en el corazón, que hasta lo perseguía para matarlo. La Biblia dice que el rey David tuvo que huir y esconderse en una cueva. También nos dice que David tuvo varias oportunidades de matar al rey Saúl por su propia mano y ser el nuevo rey, pero él no lo hizo, hermanos. Él confió en los tiempos perfectos de Dios.
Él esperó la promesa de que un día iba a ser rey. Y vemos que eventualmente el rey Saúl cayó a manos de los filisteos muerto, y ahora David fue el nuevo rey de Israel. Pero nosotros tenemos otro gran ejemplo de aquel que afirmó su corazón en la cruz. La Biblia nos muestra en Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 nos muestra cómo el Señor Jesucristo afirmó su corazón por un gozo puesto delante de él. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Está un poco más claro aquí como lo dice el autor de Hebreos. En la versión de las Américas dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo soportó la cruz con un corazón firme, sabiendo que su sacrificio traería resurrección. Por medio de su sacrificio y su resurrección traería la salvación y la restauración a la humanidad. Hermanos, nosotros también debemos de confiar en su tiempo y en su plan, mediante un corazón firme, sí, como el Señor Jesucristo, y perseverar constantemente durante las pruebas. Veamos cuál fue ese gozo puesto delante del Señor Jesucristo. Fue traernos la salvación y la restauración a la humanidad. Nosotros, hermanos, como cristianos, también vamos a sufrir aquí circunstancias difíciles a causa del Evangelio, pero tenemos un gozo puesto delante de nosotros, que es la venida del Señor. Regresemos a aquel ejemplo del estudiante. El estudiante, como todos sabemos, va a tener un periodo de pruebas en la cual se le van a presentar grandes desafíos, se va a estresar, se va a frustrar. Él va a tener que presentar exámenes, trabajos finales. Hermanos, el estudiante a través de todo esto tiene que mantener una actitud firme, incluso cuando estos desafíos sean grandes. Él sabe que el esfuerzo a través de esas pruebas le va a traer los resultados en un futuro. Hermanos, nosotros en esta carrera como cristianos también vamos a presentar esos desafíos y debemos de mantener un corazón firme como el Señor Jesucristo, sabiendo que la recompensa al final que nos va a dar el Señor va a ser grande. Hermanos, la firmeza es esencial para que no nos desanimemos a través de estas pruebas. Y ahora, ¿qué sucede cuando somos impacientes durante los tiempos de prueba? Es común que las tensiones aumenten y las personas comiencen a quejarse o a murmurar unos contra otros. Ahora el apóstol Santiago en el versículo número 9 nos deja la tercera demanda. Nos dice, versículo número 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Nos dice aquí, no os quejéis unos contra otros. Habla sobre la murmuración sustentada en la impaciencia. Se refiere, hermanos, a expresar críticas o quejas de manera sutil o discreta, a menudo contra alguien o contra algo. Tenemos en la Biblia un claro ejemplo de la murmuración del pueblo de Israel, hermanos, cuando pasó 40 años en el desierto. Después de ser liberados de la tierra de Egipto y que el Señor les prometiera entrar en aquella tierra que fluye leche y miel, y no estoy hablando aquí de Torreón. A pesar de que Dios les prometió, menciona varias veces que el pueblo murmuraba contra Moisés, contra Aarón, aún contra Dios. Ahí vayamos al libro de Números. Aquí el autor de Números nos va a narrar cómo el pueblo de Israel murmuraba, aún sabiendo que Dios les había prometido entrar a la tierra prometida. Números 14, capítulo 14, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ve aquí cómo el pueblo de Israel murmuraba a pesar de la promesa de Dios de entrar en esa tierra prometida. La Biblia también dice que ellos estaban mejor en la tierra de Egipto, allá no padecían de hambre, rebosaban las ollas de comida. Decían, ¿no era mejor que Dios nos hubiera matado en la tierra de Egipto y no estar aquí muriéndonos de hambre? Hermanos, el pueblo de Israel en el viaje en el desierto, ellos padecieron de hambre, el Señor les dio de comer del maná del cielo. Padecieron sed, el Señor les dio de beber de la peña de Oreb. Padecieron múltiples dificultades y vemos aquí cómo ellos murmuraban contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Veamos aquí, hermanos, qué provocó al pueblo de Israel a causa de estas murmuraciones. Veamos aquí cómo Dios los juzga. Vayamos ahí el mismo capítulo 14, versículos 29 y 30. Nos va a decir cómo juzgó a Dios al pueblo de Israel, aquella generación que estuvo en el desierto. Números 14, 29, 30. Dice, vea lo que dice Dios al pueblo de Israel. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefonea, y a Josué, hijo de Nun. Vea cuál fue el juicio de Dios para el pueblo de Israel de esa generación por haber murmurado contra Dios, por no haber confiado en su promesa. Ya iban a estar muriendo uno a uno en el desierto. Esa generación ya no iba a entrar a la tierra prometida, solo la nueva generación de Josué y de Caleb. Hermanos, a nosotros los cristianos también nos advierte acerca de estas murmuraciones. Ahí el apóstol Santiago 4:11, nos deja una seria advertencia como cristianos que no debemos de murmurar. Vayamos Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermano, el que murmura, juzga a los demás, él está asumiendo el papel de un juez. Solo Dios tiene autoridad para juzgar a los demás. Y si usted asume ese rol, usted está en riesgo de ser juzgado por sus propias acciones. Porque mire qué nos dice ahí Santiago en nuestro pasaje, capítulo 5, versículo 9. Nos dice, mira, presta atención, considera seriamente que el juez ya viene. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Romanos 14, 10 y 12, nos dice cómo el Señor Jesucristo nos va a juzgar a nosotros como cristianos el día que Él venga. Vaya ahí a Romanos, aquí el autor de Romanos nos va a decir, hermanos, ese día que el Señor Jesucristo venga. Romanos 14, 10 y 12. Dice así la palabra de Dios, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, el Señor, su gloriosa venida, va a venir a juzgarnos a cada uno de nosotros ante el tribunal de Cristo. No va a venir a determinar si somos salvos, porque sabemos que por gracia somos salvos y estamos seguros de nuestra salvación. Él va a venir, hermanos, a juzgar por todo lo que hayamos hecho o lo que no quisimos hacer. Dice la Biblia que Él pasará nuestras obras por el fuego para darnos la recompensa indicada a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, aquí el apóstol Santiago nos deja una gran advertencia. Vea que el Señor nos va a juzgar por esas acciones que hayamos cometido
nos dará la recompensa o no nos va a dar la recompensa por lo que hayamos hecho, por lo que no hayamos hecho. ¿Y cómo, hermanos? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta vida con nuestros hermanos? La Biblia nos dice que debemos de practicar la paciencia unos con otros. Ahí en Colosenses 3, aquí el apóstol Pablo nos va a decir cómo debemos de practicar esa paciencia. Colosenses 3, 12 y 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, yo sé que es difícil cuando venimos cargados de dificultades, de pruebas, practicar esa paciencia. Pero ve aquí que estamos llamados a soportarnos mutuamente con amor y con paciencia, a perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Regresando, hermanos, rápidamente a ese ejemplo del estudiante, vea que el estudiante va a entregar un trabajo final, el profesor le va a dar tiempo para entregarlo, pero él decide hacerlo hasta el último momento. Él al último momento, unos días antes, revisa esas actividades que tiene que entregar y ve que es demasiado trabajo. Empieza a frustrarse, a desesperarse, empieza a quejarse del profesor que no es considerado encargarles tanto trabajo. Empieza a murmurar con sus compañeros por este trabajo. Empieza a ver a otros compañeros que ellos ya están relajados porque ellos ya terminaron. Empieza a decir que esos compañeros son los favoritos del profesor. El estudiante puede caer en acciones que lo harán desertar de la carrera, que lo harán perder esa recompensa que va a tener. Así nosotros, hermanos, como cristianos en nuestra carrera, debemos de evitar todas estas clases de acciones que nos harán perder esas recompensas que vamos a tener en el cielo. Hermanos, estimado oyente que no es salvo, usted puede decir que las personas en este mundo, todas las injusticias que cometen, pasan desapercibidas por la ley de aquí. Pero la Biblia dice que el Señor todo lo observa y su justicia es segura. Allí en 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 9, ahí nos va a decir qué va a pasar con estos hacedores de maldad, con estos que cometen actos de injusticia. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste. Vea que dice aquí en su segunda venida, desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Bueno, la Biblia nos está diciendo que la maldad no puede escapar de la justicia de Dios. Él vendrá a juzgar a aquellos que rechazaron de su evangelio, a aquellos que practicaron el pecado. Ellos enfrentarán un juicio final donde serán responsables de sus propias acciones y decisiones. Entonces, ¿qué va a pasar, querido oyente, cuando el Señor Jesucristo venga, usted parta ante la presencia de Dios? Mire qué le va a pasar ahí en Hebreos 9:27, lo va a leer aquí por falta de tiempo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La proximidad del juicio, escuche, es una advertencia para que usted considere su camino y busque la salvación a través de la fe de Cristo. Como dice la Biblia en Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, querido oyente, ¿qué va a pasar cuando usted esté ante la presencia de Dios? Ahí en Mateo 25:41, escuche bien lo que le va a decir el Señor. Si usted rechazó al Evangelio, si usted estuvo practicando durante esta vida el pecado, mire lo que le dice la Biblia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Querido oyente, hoy Dios le está dando la oportunidad a través de su inmensa misericordia y su paciencia
que usted se arrepienta de esos pecados, como dice la Biblia en Juan 5:24, nueva versión internacional. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Solo a través de la fe en el Señor Jesucristo estamos justificados delante de Dios y no enfrentaremos el juicio para la condenación eterna. Hermanos, ya vimos que a través de este pasaje del libro de Santiago, el Señor nos dejó esas demandas que debemos de cumplir en su espera. Nos dijo: espera pacientemente con una grandeza de ánimo, soporta todas las injusticias hasta mi venida. Nos dijo: a través de estas pruebas, afirma tu corazón en la fe, confía en mis tiempos perfectos. También nos advierte sobre esos actos de impaciencia que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. Ahora el apóstol Santiago, a través de varios ejemplos, nos va a mencionar cuáles son las recompensas que vamos a obtener si cumplimos estas ordenanzas. Ahí siguiendo nuestro pasaje en Santiago 5, versículos 10 y 11, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora el apóstol Santiago, hermano, nos dice que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que sufrieron mientras tomaban una postura firme en el Señor. Ve aquí que el pasaje nos menciona nuevamente la paciencia. Es una paciencia diferente a la que ya vimos. Esta paciencia en el idioma original griego es hipómone, que se traduce como perseverancia, la capacidad que tenemos de resistencia ante los sufrimientos. Que hace alusión a los profetas del Antiguo Testamento. Recuerde que ya se leía el Antiguo Testamento en pergaminos. Aquí les voy a mencionar algunos, no vamos a profundizar por falta de tiempo, pero puede ser alusión a Jeremías, Elías, Isaías, entre otros, quienes enfrentaban oposición, persecución, incluso amenazas de muerte, pero todos ellos perseveraron en la fe. Pero mire aquí, el apóstol Santiago se enfoca en aquel hombre piadoso y justo que sufrió una serie de pruebas severas. Él perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió su salud. Él fue atormentado tanto física como emocionalmente. A lo largo de todas estas pruebas, él se cuestionó a causa de ese sufrimiento. No vamos a ir por falta de tiempo, pero la Biblia nos narra en Job 1, 21 y 22 que él se quejó amargamente contra su destino y luchó con toda su alma para entender todo este sufrimiento. Y pese a todas estas pruebas severas, él nunca perdió la fe en Dios, como dice Job 3:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él nunca pecó contra Dios, como dice Job 2:10. Job no pecó en lo que dijo. Ningún momento, hermanos, Job, a pesar de esas pruebas severas, renunció a Dios. Y finalmente, hermanos, vemos cómo Dios recompensó a Job a través de todas estas pruebas. Job 42:2-13 nos narra la Biblia que lo bendijo con el doble de las posesiones que tenía anteriormente. Por tanto, hermanos, el apóstol Santiago, volviendo a nuestro pasaje rápidamente, allí en el versículo 11 al final, dice: ellos han visto que el Señor llevó finalmente a cabo, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vemos cómo Dios bendijo a Job a través de estas pruebas con el doble de sus posesiones. Pero esa no fue la verdadera recompensa. Vayamos a Job 23:10, nueva traducción viviente. Aquí nos dice cuál fue la verdadera recompensa de Job a través de las pruebas. Dice: sin embargo, Job 23:10, sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Hermanos, Dios sin duda bendijo a Job a causa de su perseverancia en la fe y las pruebas tuvieron su propósito. Vea que lo compara con el oro.
Hermanos, el oro tiene impurezas y para tener un oro refinado hay que hacerlo pasar por el fuego para purificarlo y quitarle toda clase de impureza. El Señor, hermanos, ahí en Santiago 1, 2, 4, nos va a decir el propósito por la cual vamos a pasar las pruebas y cuál va a ser nuestra recompensa. Ahí en Santiago 1, 2 y 4 dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos dice aquí? Tengan gozo, alégrense, regocíjense por las pruebas. Es difícil, hermanos, pero el Señor las permite a nuestras vidas porque Él tiene un propósito. Ve a Job: saldré tan puro como el oro. A través de estas pruebas, hermanos, el Señor, perseverando nosotros en la fe, el Señor va a remover toda clase de impureza en nuestras vidas. Vamos a quedar tan puro como el oro. Vamos a llegar a una vida espiritual plena y completa. Esa es la verdadera recompensa y el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Regresando a ese ejemplo del estudiante, vea que el estudiante va a enfrentar dificultades y pruebas a lo largo de su carrera, pero finalmente la paciencia del estudiante encuentra no solamente la recompensa al terminar la carrera, sino también un crecimiento personal y disciplina que se forjó a través de la perseverancia. Hermanos, nosotros como cristianos igual vamos a enfrentar estas pruebas y a través de esas pruebas vamos a perseverar en la fe, vamos a quitarnos de toda impureza, vamos a desarrollarnos espiritualmente hasta llegar a una vida espiritual plena y completa. Y es así como las pruebas tienen el propósito de nuestra vida. Y esa es la recompensa que vamos a tener nosotros como cristianos aquí en la vida. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo cuando enfrentemos estas pruebas? Ante las señales antes del fin, ante las señales antes de su venida. Ahí en Lucas 21, 27 y 28, nueva versión internacional. Vea lo que dice el Señor Jesús a los discípulos por aquellas señales antes de su venida. ¿Cómo debemos nosotros los cristianos estar? Nos dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Debemos de mantener el ánimo y fortaleza perseverando en la fe, porque Jesús prometió regresar para nuestra completa redención. Entonces, ¿cuál va a ser esa esperanza al final de nuestra carrera? Aquí vea lo que dice Apocalipsis 21, 1 y 4, nueva traducción viviente. Apocalipsis 21, 1 y 4. Aquí el apóstol Juan nos relata lo que vio él. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 4. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ve aquí que las pruebas ya tuvieron su propósito, ya no van a ser necesarias una vez estando con Él. Ve aquí que todo sufrimiento se va a acabar el día que en Él regrese. Entonces, ¿cuál es la recompensa final para todos? Ahí volviendo a Santiago 1:12, nueva traducción viviente, nos va a decir cuál es esa recompensa final que vamos a tener todos como cristianos. Aquellos que perseveraron en la fe, dice la traducción viviente, Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vea qué bendición especial aquellos que perseveran y triunfan a través de las pruebas, porque han llegado a ser aprobados por Dios, por su amor y por su fidelidad. Recibirá la recompensa por su constancia en la fe, que es la vida eterna. Como conclusión, hermanos, regresando a nuestro misionero, Hudson Taylor, aunque gran parte de la recompensa no fue visible durante su vida terrenal, su perseverancia fue sin duda recompensada en el cielo. Taylor a lo largo de su vida vivió con la expectativa de esa recompensa eterna. Trabajó pacientemente para la obra de Dios, confiando en la promesa de su venida. Hermanos, Cristo volverá y esta esperanza traerá el fin de todos nuestros sufrimientos y la recompensa de la vida eterna. Amén, hermanos.
Vamos a inclinar nuestros rostros.